Las Islas Afortunadas han cambiado y mucho se perdió entonces. Ya nadie vive para recordarlo y solo quedan vestigios de aquel pasado. Esta es la historia de la única civilización del norte de África que sobrevivió a Roma, Cartago y al Islam, y además le plantó cara durante 100 años al mayor imperio de su época, el Imperio Español. Desde el año 6 de la era, 8 años antes de que se muriera el emperador Octavio Augusto, ya empiezan las primeras revueltas de los bereberes contra Roma. Y antes, evidentemente, los fenicios seguro que por aquí también pasaron, porque estaban navegando por estos mares. El pueblo original de las Islas Canarias es la última civilización amazigh soberana de su propio territorio y se estima que tuvieron el control de las islas desde el primer milenio antes de Cristo hasta 1496 después de la era. El poblamiento indígena de Canarias sabemos hoy en día a partir de las dataciones absolutas que puede emplazarse a comienzos del primer milenio antes de la era. Una cultura milenaria que permaneció inalterada e intacta con el devenir de los tiempos, todo ello mientras que a su alrededor los imperios del Mediterráneo se desvanecían. Primero cayó Cartago con la derrota de Aníbal, luego Roma por las invasiones de los bárbaros y por último se desvaneció el Islam en España con la expulsión de los musulmanes por la reina Isabel. Todos perecían y sin embargo los guanches persistían con su cultura y su estilo de vida durante miles de años. Escasez de alimentos, múltiples acantilados y un océano Atlántico que era conocido en la antigüedad como el Mar Tenebroso son solo algunos obstáculos que tuvieron que superar los amazigh para adaptarse a las Islas de los Bienaventurados, y así lo hicieron, consiguiendo fundar la única civilización propia de la región de la Macaronesia. Por otra parte, las islas también albergaban factores positivos: maderas, tintes como la púrpura, el banco pesquero canario sahariano y un clima excepcional que a día de hoy no tiene parangón en toda la Unión Europea a este lado del Atlántico. La cultura amazigh de las Islas Canarias en algunos aspectos era superior a la cultura española del siglo XX. Por ejemplo, esto se ve en el respeto y trato hacia la mujer, y es que se les permitía que tuvieran varias parejas al año y también terminar las relaciones en el momento que ellas lo decidiesen, conceptos que en la España de la dictadura eran ilegales. Además disponían de avanzados conocimientos de astronomía, como se puede observar en el Risco Caído de Gran Canaria o en la estación solar de Masca, en Tenerife. Los guanches no eran unos individuos, digamos, en el sentido estricto de la palabra, prehistóricos. Otro aspecto en el que eran más avanzados era en la conservación de los difuntos con el famoso proceso de momificación de las Islas Canarias. Gracias a esa elaborada técnica, hoy podemos visualizar a los antiguos canarios prácticamente como eran en la antigüedad. Estas sociedades insulares están configuradas por su propia religión, ejército, nobleza, ganadería y filosofía de vida. Y todo ello conforma una cultura que era singular y única en el mundo y de la que a día de hoy solo quedan reminiscencias del pasado. Y estos son los guanches, o específicamente la civilización amazigh de las Islas Canarias, ya que en cada isla recibían un nombre distinto, aunque el término guanches se generalizó para todas las islas.
Los bimbaches eran los del Hierro, donde las mujeres podían tener hasta 3 maridos al año. Los beneauritas estaban en La Palma y en esa sociedad era común que las mujeres también fueran guerreras. En la isla de La Gomera estaban los gomeritas, famosos por su lenguaje silbado. En Gran Canaria vivían los canarís, que habían desarrollado profundos conocimientos sobre el arte de fabricar pintaderas. En Fuerteventura y Lanzarote habitaban los majos, que eran reconocidos por su gran estatura superior a la media europea. Y los guanches eran específicamente los de Tenerife. Estos son recordados por las grandes batallas que mantuvieron con los castellanos. Además, fueron los que más combatieron al Imperio Español, peleando y dando la vida hasta el final a sabiendas de que no podían ganar. Los guanches fueron los últimos en ser conquistados en 1496. Y estos son los valientes guanches, la civilización perdida que vivirá en la memoria del firmamento y en el subconsciente de los nuevos canarios. El valor y la dignidad tendrán su eco en la eternidad. Guanches, la civilización perdida del Atlántico. Hoy en día, al igual que sucedía pues casi medio siglo atrás, no ha habido una unanimidad entre la comunidad científica a la hora de expresar pues una serie de teorías sobre todo las concernientes al primitivo poblamiento humano de Canarias, y la inexistencia de un consenso entre la comunidad y lo que ha, digamos, derivado es en el hecho de que no hayan pues respuestas cerradas. Sobre el poblamiento de Canarias hay distintas teorías. Sí que es verdad que cada vez va cogiendo más entidad o tiene bastantes adeptos la de que a las poblaciones se las trajo, porque los antiguos aborígenes no tenemos constatado, por lo menos en las crónicas de la primera historia de Canarias, que conocieran la navegación. Hay algunos datos, pero son algunas leyendas en cuanto a que, por ejemplo, los aborígenes de la isla del Hierro supieron de una mujer que había llegado desde La Gomera navegando sobre un odre, o algunos que hablan de que en la isla de Gran Canaria se circunnavegaba la isla por parte de los aborígenes. La genética ha puesto de manifiesto que ya en el norte de África, y hablamos de hace muchos años, más de 3.000 años, hubo una presencia europea que implicaría pues que desde el punto de vista del ADN se rastreen una serie de rasgos que entroncan con poblaciones europeas y no netamente africanas. El tema es que estas poblaciones conviven en el norte de África y llegado un momento llegan a las Islas Canarias. Estamos hablando, como decía antes, de en torno al primer milenio antes de la era. En el caso de las poblaciones de Canarias, estamos hablando de que hay documentadas toda una serie de inscripciones que guardan paralelos con digamos, las documentadas de Canarias. Zona mediterránea, están un poco más hacia el interior, no hablamos de zonas como el Atlas sahariano o como el Tassili Anger en Argelia, Los guanches son poblaciones del círculo del Mediterráneo, o sea, de lo que se llama Mediterranean Basin, la cuenca del Mediterráneo. No difieren mucho de lo que eran esas poblaciones. Eran más o menos como cualquier población del sur de Europa o norte de África. Humano, o griego, o ibero. Parece que está claro que una de ellas y que interviene aquí es esa. La piedra sanata ha servido para abrir un debate en torno a esto que estamos hablando. O sea, el papel que juega Canarias dentro de las culturas mediterráneas y qué es lo que ocurre ahí. ¿Por qué está esa población ahí? Pero lo que sí está claro es que dio pie a esta, digamos, nueva ola de estudio sobre los procesos de colonización, asentamiento, los principios comerciales que existían claramente en el archipiélago para las potencias del Mediterráneo, etcétera, etcétera. Y ese es el valor que tiene ese hallazgo, Al margen de que se pueda estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que se interpretó en su momento
sobre la misma. Los indígenas canarios llegan a las islas en 2 oleadas de poblamiento. Hoy en día no tenemos ningún argumento fidedigno, ni arqueológico, ni lingüístico, ni genético, para afirmar que existían 7 etnias distintas. Lo que sí sabemos es que con el transcurso del tiempo acabaron desarrollando culturas dispares entre unas islas y otras, fruto del aislamiento, ¿no?, de la no existencia de comunicación entre unas islas y otras, y fruto también, y esto es importante, de la propia disparidad que ellos ya traen del continente africano, ¿no? Es decir, no pensemos cuando hablemos del mundo amazigh de un mundo homogéneo. Antes, al contrario, el mundo amazigh, incluso en el propio suelo norteafricano, es un mundo bastante heterogéneo. Y como decía, bueno, en el caso de Canarias sabemos que hay un poblamiento amazigh para todo el archipiélago, pero algo ya mucho más complejo y complicado es entrar a discernir si cada isla estuvo poblada por una sola etnia o por varias etnias, ¿no? Existen similitudes, evidentemente, porque estamos hablando de que los primeros pobladores de las Islas Canarias venían del norte de África y por tanto incorporan en las islas todo un bagaje cultural y lingüístico propio, ¿no?, del suelo norteafricano, del ámbito amazigh. Lo que pasa es que fruto del aislamiento, ya no solo entre islas, sino también con respecto al continente, con respecto al norte de África, las culturas canarias siguen una evolución particular, distinta, con respecto a lo que va sucediendo en el continente. El poblamiento indígena de Canarias, sabemos hoy en día, a partir de las dataciones absolutas, que puede emplazarse a comienzos del primer milenio antes de la era. Por ejemplo, el caso de la isla de Lanzarote. Se trata de una isla que, a partir de las dataciones absolutas por carbono 14, en el caso del yacimiento, ¿no?, de Buenavista, sabemos que ya desde el siglo X antes de la era hay población asentada en la isla. Por ejemplo, en el caso de Tenerife ya tenemos varias cronologías de mediados del primer milenio antes de la era, o en islas como La Palma y La Gomera, pues cronologías en torno a los siglos III y I antes de la era. Pero es que los restos humanos prácticamente también fluctúan en torno a la era, aunque es cierto que hay vestigios materiales, artefactos culturales, incluso restos de ovicápridos, etcétera, arqueofauna, digamos, que sí son muy anteriores. Pero lo cierto es que los restos humanos más antiguos están en torno a la era, incluso después de la era. Cada vez se está acercando más hacia nosotros la etapa del poblamiento definitivo. Hombre, se ha hablado mucho de fenopúnicos que vinieron por aquí, por supuesto romanos. Lo cierto es que Canarias estaba en una zona muy importante para esta cultura, la cultura del Mediterráneo. Toda cultura colonizadora, toda potencia, digamos, como puede ser Roma o fue Cartago en su momento, los fines que perseguían en este área del Atlántico eran comerciales fundamentalmente y zonas de influencia. Esos 900 años antes de Cristo, que me parecen estupendos, pero si todavía ni siquiera los fenicios habían llegado a Cádiz, ¿no? Si ni siquiera los fenicios habían llegado a Cádiz, a mí me resulta dificilísimo, por no decir imposible esa explicación, porque los hechos históricos tienen que explicarse sobre documentos y sobre hechos reales, ¿no? Aquí fueron traídos y a partir de ese momento ya no vuelven, desde mi punto de vista, no vuelven a tener contacto con nadie más, ni siquiera con los árabes, a pesar de lo mucho que se ha discutido sobre el tema. Pertenece al mundo romano, claro que pertenecen al mundo romano, y es un territorio que es de los romanos y ellos pueden deportar gente a territorios que son suyos. Sobre el tema de la deportación, no hay ningún texto que hable que los romanos deportaran en concreto a las Islas Canarias. Sí que es verdad que está constatada las deportaciones de romanos a distintos emplazamientos de todo el mar Mediterráneo, a personajes históricos concretos e incluso algunos pueblos también deportaron como castigo. Probablemente hayan venido aquí antes porque no creo que Juba haya inventado de la nada, es decir, que Juba haya mandado una navegación a las Islas Canarias sin tener ninguna constatación de que existían estas islas aquí. Digamos, no pensaban demasiado en los demás, es decir, la maquinaria romana era muy concreta, ¿no?
Entonces sí que es verdad que muchos deportados individuales, cuando ya hacían una deportación individual, les daban las herramientas para que pudieran subsistir. No querían que ese deportado falleciera allí, es decir, ellos le ponían un vigilante a un soldado para que no se quitara la vida y los tenían deportados ahí, porque sí que es verdad que había deportaciones que era un determinado periodo, no, totalmente. Los romanos eran una maquinaria, Roma era una maquinaria de extensión territorial y económica, ¿no? Yo no dudo que en su momento alguien haya deportado a Canarias, se habla de Roma obviamente, a individuos, pero deportar a una población entera, no creo que Roma, que en este caso es Roma, la que se habla de Roma, mandara cientos o miles de personas en barcos con un coste económico brutal. Ahora, eso no significa que también pudiera haber, aparte de la población que mandaban a explotar los recursos que hubiera aquí, que hubiera individuos que fueran forzados a venir. A lo mejor todos eran forzados a venir. No lo sé, pero los fines comerciales estaban claros. El Guanche en sí mismo, por sentarnos con Tenerife, no creo que tuviera en él intereses comerciales, pero las potencias a los que pertenecían ahí, sí. Tú te das cuenta que aquí está el Banco Pesquero Canario Sahariano. El Banco Pesquero Canario Sahariano era una fuente de alimentos importantísima para todas las culturas mediterráneas. El famoso garum, que es unas razones que se arguyeron en la Piedra Sanata. Después está la púrpura. Obviamente nadie puede negar que en el islote de Lobos hay una explotación de púrpura y con presencia de testimonios arqueológicos romanos. O sea, los romanos, no digo los romanos, pero gente que llevó a los romanos a explotar la púrpura estaba trabajando allí. Y por la cronología que tiene Lobos, que está constatada por carbono 14, y luego por la tipología cerámica de metales, de cristales, etcétera, etcétera, está en torno a la era y es puramente romano. Hay toda una serie de estudios genéticos que se han publicado recientemente y que vienen a reflejar precisamente cómo fruto de ese proceso de unión, ¿no?, entre mujeres indígenas y conquistadores, a partir del siglo XV evidentemente, se produce un auténtico proceso de mestizaje, ¿no? De manera que en los estudios genéticos que se han desarrollado recientemente podemos ver cómo por la vía materna ha pervivido, ¿no?, la herencia indígena. En islas, por ejemplo, como La Gomera, con cifras tan elevadas como el 55% de la población actual, ¿no? La Gomera es el más alto. Luego tenemos La Palma con un 44%, Tenerife un 27%, Gran Canaria un 28%. Pero luego también es interesante ver cómo, por ejemplo, pongo el caso de la isla de Tenerife, un estudio que se publicó hace algunos años por Carmen Nieves Luis, en donde se refleja cómo sectores de población que vivían en determinadas zonas de Tenerife, en este caso en Icó del Alto, tanto por la vía de la genealogía como por la vía de la genética, se ha demostrado que están directamente emparentados con miembros importantes de la sociedad indígena del siglo XV, y por tanto hay una línea de continuidad entre, ¿no?, esa etapa de conquista y colonización y pues el siglo XIX, ¿no? Ha habido como una pervivencia no solo genética sino también cultural, ¿no? Porque otra de las cuestiones que saca a relucir Carmen Nieves Luis es como en estos medios rurales hay toda una serie de cantos relacionados con las labores agrícolas, tradiciones, danzas, etcétera, que hunden sus raíces en la época indígena. Cada vez que se habla de momias en general, en cualquier lugar del planeta, se intenta relacionar con Egipto. Pero yo te recuerdo que las momias egipcias son las más conocidas, si se quiere, pero no son las más antiguas, ni mucho menos. Las más antiguas están en Sudamérica, en Chile concretamente, en el norte de Chile, son las momias chinchorro, que tienen una antigüedad de 5.000 antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de un 7.000, 8.000 antes del presente. Y en principio el método de momificación de los guanches no tiene nada que ver, salvo el que persigue la conservación de la forma y de las facciones del fallecido lo más parecido posible a como eran en vida, ¿no? Ahora se está estudiando todo lo que es el tema de la momificación, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, y lo que es el ajuar funerario. No está muy claro tampoco que existían materiales que se ponían con ellos, materiales que hoy podemos considerar arqueológicos, obviamente, vasijas y otros
tipo de material junto con el cadáver, es cierto, que se ponía encima de parihuelas, llamados chajascos, también. La momificación es totalmente antigua, del mundo egipcio, ¿no? Pero la momificación aborigen tiene conexiones con la egipcia, pero también tiene muchísimos rasgos totalmente propios. Estamos hablando de pueblos del norte de África que tenían muchas cosas en común, pero también muchos rasgos diferenciales. Las fuentes de la momificación son en el siglo XVI Espinosa, Fray Alonso de Espinosa, y después posteriormente Abreu Galindo, ¿no? No hemos podido encontrar restos momificados en el continente africano, bueno, aparte de lo de Egipto, claro, evidentemente, ¿no? Y entonces ahí hay una discusión, no sabemos muy bien el por qué, hay una discusión de por qué se produce aquí este fenómeno y en Gran Canaria, porque La Palma prácticamente es una cosa testimonial, ¿no? Y en ese sentido no, pero en los otros aspectos sí, por supuesto, en la lengua, en las formas en las costumbres, etcétera, y en la propia genética, está comprobadísimo con los estudios maravillosos que está haciendo los genetistas de la Universidad de Lagunas. No se sabe, pero hay una referencia interesantísima de Heródoto, el famoso historiador griego de mediados del siglo V, cuando habla de las poblaciones de los libios, que no es otra cosa que los bereberes, o lo que es la denominación que originariamente le dan los griegos, y a eso mismo son los que luego los romanos los llamarán así, y los árabes también. Y dicen en algunas poblaciones, que de memoria no recuerdo ahora si son los nasamones o cuáles de ellos, dice que tienen costumbres egipcias, porque claro, los bereberes esas poblaciones están muy cerca ya del Valle del Nilo, ¿no? Y entonces es decir, la pregunta ¿es posible que esas poblaciones tal? Pues probablemente sí. Ahí hay una gran pregunta que yo no la he podido resolver todavía, porque no la hemos podido resolver, es si algunos de los libios, de poblaciones libias que están relativamente cerca de Egipto, esas zonas han sido explotadas arqueológicamente, esa zona del desierto ha sido explotada arqueológicamente, no. ¿Conocemos bien esas cuestiones? No. ¿Puede que esté ahí la clave y la explicación de eso? Sí, puede que esté, pero yo no tengo datos para decirlo. Ahí simplemente lo que hago es especular, no puedo llegar ni siquiera a la hipótesis. Todas las fuentes dicen que sí, evidentemente iba referido al Mencey y lo cierto es que la población momificada frente a la población esquelética, que es como se denomina en bioantropología esos dos grupos poblacionales, es muy inferior en cuanto al número. Entre los guanches no está comprobado la evisceración para nada. Las momias que tenemos en el Museo Arqueológico y todas aquellas que se han estudiado, que son momias guanches que están fuera en otras instituciones, museos, universidades, gabinetes, etcétera, no tienen evisceración, es decir, los órganos internos están en su interior. Los Aleuts sí evisceraban, por lo menos a los jefes, pero luego el resto del tratamiento era muy similar. Se sometían a la poca luz de sol que había, al humo, se envolvían en pieles de animales, etcétera, etcétera. La momia más antigua está situada en torno al siglo III, entre el siglo III y siglo V después de Cristo. Ya son cosas propias de nuestra era. Existe un vacío en el norte de África, desde Egipto hasta la costa occidental africana, en cuanto al tema de la momificación. De hecho, los escasos ejemplos que se han documentado, por ejemplo en zonas próximas al Sáhara y demás, son por desecación natural, no por un proceso intencionado de momificación. Es decir, por eso, entre otras cuestiones, ha habido grandes dudas a la hora de proponer, ¿no?, el origen de la momificación canaria. Como digo, básicamente por ese vacío que existe en el norte de África, ¿no? Hay algunos investigadores que pensamos que se debe a la presencia entre el poblamiento, ¿no?, y Amazigh de las islas, de gente de ascendencia líbica. Sabemos que los libios eran los vecinos de los egipcios, algunas dinastías egipcias también tuvieron presencia líbica, y en ese sentido quizás pudiéramos rastrear ahí los orígenes de la momificación canaria. Pero la momificación surge en muchos lugares del planeta por sencillamente al introducir, sobre todo aquellas culturas que introducen en cueva funeraria sus difuntos, por las condiciones de la cueva, una baja humedad relativa, una temperatura constante, la existencia de aire, se conserva el cadáver.
Y muchas de estas culturas lo que hacen es imitar esas condiciones, y entonces no es descartable. Yo creo que esa es la razón de que se momificara aquí. Nos tenemos que imaginar que el mundo ha intentado ser global siempre, es decir, con la tecnología que disponía en aquella época, pero supongo que las momias egipcias eran conocidas, no solo en Egipto o por Roma cuando llegó, o por los griegos cuando llegaron, sino por las culturas circundantes, ¿no? Entonces, pues probablemente que hubiera cierto conocimiento, sí, si a eso añades lo otro, pues ya tienes. Sobre los aborígenes, lo que pasa es que yo sí considero que hace falta aquí una conexión de todos los distintos estudios que están saliendo, por la parte filológica, la histórica, la genética, la parte de la biología, la arqueología de los elementos naturales, porque si no hay una conexión y no hay, haría falta un macro congreso, como digo yo, y poner cada uno las líneas de trabajo, porque se está investigando en distintos campos, vas conociendo por la difusión que se le da en distintas redes, en distintas publicaciones, pero no hay un punto de conexión, de sentarse a hablar. Y en África, en el norte de África, no se está trabajando mucho estos temas. Y cuando ellos allí tienen todo de primera mano, es decir, ellos tienen muchísimos datos de asentamientos, de poblaciones antiguas, ¿no? Allí no se investiga nada, allí es una pena. Aquí, a pesar de todo, esos problemas se han ido superando poco a poco y ya la gente empieza a asumir que tenemos dos historias, una de 1500 años, que es esa historia previa, y una historia europea de 500 años, de modo que ese hecho que sucede exactamente en el mundo americano despreció y marginó a los indios, como está bien sabido en toda la filmografía que conocemos, y solo algunos directores de cine empezaron poco a poco a reivindicar al indio en su contexto, solo en algunos casos muy selectivos, ¿no? Y entonces hoy se trata de reivindicar algo que ellos marginaron, despreciaron, etc. Y eso, aunque ahora se está recuperando, y de hecho en algunos sitios como un sitio de Túnez que se llama Artiburos, no sé si lo pronuncio con corrección, ¿verdad? Empieza a recuperarse lo que podemos llamar los niveles arqueológicos de lo indígena, ¿no? Pero poco a poco. La inexistencia de un consenso entre la comunidad y lo que ha, digamos, derivado es en el hecho de que no hayan, pues, respuestas cerradas, ¿no? Para temas como, por ejemplo, el cómo llegaron y cómo evolucionaron, ¿no? Durante el tiempo que estuvieron en las islas, desde dónde llegaron. Y luego también, por otro lado, ha habido un vacío muy importante en cuanto a la difusión de estos contenidos desde el punto de vista de la educación reglada, ¿no? No perdamos de vista que tal cual se ha desarrollado la educación en la Comunidad Autónoma de Canarias, ya no solo durante la etapa del franquismo, sino sobre todo también durante la etapa de las autonomías, pues si hay algo que brilla por su ausencia son los contenidos canarios, ¿no? De manera que es un vacío generalizado entre la sociedad, ¿no? Pues si unimos esos dos aspectos, ¿no? Por un lado la ausencia de ese discurso consensuado entre la academia y por otro lado pues ese vacío, ¿no? educacional en estos temas por parte de la sociedad, pues podemos entender por qué hoy en día siguen habiendo muchos guanches o muchas visiones del guanche casi que al gusto del consumidor, ¿no? Otro detalle importante, ¿no? Y es que otro elemento también más distorsionador está en el uso político que se ha hecho de la imagen del guanche, de la entidad indígena, ¿no? Desde determinadas tendencias políticas, ¿no? Hasta el punto de que, digamos, se han creado guanches a la medida, ¿no? Y, digamos, a las apetencias, ¿no? De determinada pues, ideología política. Hombre, lo ideal sería que existiera un guanche que nos pudiera decir todo, contestar, o por lo menos gran parte de estas preguntas. Pero como no lo hay, lo que hay que saber es hacer las preguntas y buscar y no ir con, digamos, ideas preconcebidas, sino te vas a ir encontrando cosas a medida que vas analizando desde el punto de vista demográfico, dietético, patológico, etcétera, etcétera, un montón de cosas que no te esperas y que son raras de ver en poblaciones similares a esta, incluso en poblaciones continentales. Pero es lo que hay.
Entonces lo que hace falta es ir sin ideas preconcebidas y abrir la mente. Hay un tema que a mí me apasiona, que es el momento, desde el punto de vista patológico, si se quiere decir, o biológico, como lo quieras llamar, el momento de contacto aborigen, que fue terrible a nivel mundial con la expansión colonial europea, por ejemplo, y luego, por supuesto, todos los fenómenos adaptativos que tuvieron lugar desde el momento de la colonización y asentamiento hasta la conquista, sobre todo en los primeros años. Eso es apasionante desde el punto de vista cultural, genético, patológico, etc. Bueno, ya te digo, la periodización cronológica es básica, y luego, por supuesto, todo lo que es el momento del contacto con los europeos. ¿Qué pasa desde un punto de vista cultural, biológico, patológico, etcétera, etcétera? Y además de eso, los primeros siglos del asentamiento definitivo en las islas, ver los fenómenos adaptativos a todos los niveles, cultural y biológico, que sufre esa población y que es necesario que lo sufra, porque el contingente de población que llega es muy inferior al que puede haber al del continente. Y entonces el pool genético representado por esa población es muy poco en comparación con lo que... Y eso es muy interesante de ver, pero para eso hay que hacer cronología de esas poblaciones. Por supuesto, no, es que eso tiene que ser un trabajo multidisciplinar. Bioantropología, arqueología trabajan muy conjuntamente, y obviamente filología también, y historia. Y hoy los tiros van, yo creo que a nivel general en Canarias, ¿no?, por las preguntas que surgen a raíz de aquel hallazgo y las respuestas a todos los niveles, histórico, antropológico, arqueológico, filológico, etcétera, etcétera. Bueno, eso sí, eso del museo, por ejemplo, lleva ya 20 años trabajando en esa línea y cada vez son mejores los resultados. Eso se ve día a día, cada vez con talleres escolares, visitas guiadas. Nosotros podíamos hacer el gran yacimiento arqueológico haciéndolo de manera artificial. Es decir, hoy con las técnicas que existen de todo tipo, nosotros podemos reproducir los modos de vida de estas poblaciones. De modo que ese es un tercer hecho que no se ha experimentado, que es, vamos a llamarlo un parque arqueológico para entendernos, ¿no?, que existe en montones de sitios y que han dado unos resultados extraordinarios que se puede hacer. Y además, como tenemos la posibilidad de que hoy uno puede reproducir una momia extraordinaria, ¿no?, exactamente igual, ¿no?, y de hecho hay montones de ejemplos, pues todo eso se puede hacer perfectamente, y entonces pues, se puede suplir y que ese carácter didáctico que hoy es tan necesario puede hacerlo. Y en cuarto lugar, yo creo que el otro gran yacimiento, aunque sea una paradoja lo que voy a decir ahora, es el propio Museo Arqueológico. El Museo Arqueológico es un gran yacimiento que a veces no nos damos cuenta de que ahí lo tenemos. Yo creo que todavía hay que investigar mucho más sobre las Islas Canarias. Hay que llegar a un punto de encuentro y de conexión entre todos los investigadores y de colaboración también, en el sentido de aceptar, quedarnos con lo bueno, con lo que consideramos aprovechable y conectarlo con los trabajos que estamos haciendo los otros, porque siempre yo creo que del encuentro, incluso de la crítica, surge muchas veces la luz y surge un camino, una nueva línea para seguir trabajando. Creo que en los distintos décadas que han pasado no se llega a un acuerdo, no se llega a un encuentro, y no sé si en un futuro avanzaremos un poco más. Yo me parece que lo fundamental me parece que queda dicho. Hay muchísimas cuestiones que son de verdadero interés, que son aspectos de la sociedad, de la religión, de la economía, etcétera. Pero diríamos lo que podemos decir los aspectos más singulares y que pueden resultar más atractivos para un oyente, para un lector, etcétera. Pues yo creo que son este tipo de cuestiones, porque en definitiva estas son las preguntas que siempre nos hacemos al respecto, ¿no?